que as portas estão abertas, que agora Ceará é terceiro comando, sempre foi, mas tinha a facção funária dentro, agora nós acabou com as outras facções. Bueno, y esta masacre que ha tenido lugar en Brasil y que continúa en este momento, este enfrentamiento entre narcos y policías, esta amenaza narco, en este caso, y una frase que muestra realmente la contundencia de este enfrentamiento, que es: vamos a matar a todo el mundo, una amenaza que es refractaria, si uno quiere, a lo que han sido esta serie de procedimientos que están teniendo lugar desde la madrugada allí en las zonas de Río de Janeiro. Lo sumamos también a Leo García, que está con nosotros. Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? A ver, la amenaza narco tiene que ver con matar a todos y con hacer guerra. Eso es lo que están anunciando de la organización, de lo que queda de Comando Vermelho. Hay que entender que tienen por lo menos 50.000 miembros, según entiende la organización a esta altura y según entiende la investigación. Perdóname que te interrumpa, ¿puedes decir el número de nuevo? 50.000 miembros. Te tenés que pensar que es una organización nacida en Brasil, que luego va ganando la triple frontera y a fuerza de guerra va copando y se va instalando en varios países, entre los que está Argentina, nada más y nada menos. En Argentina ya hay en la justicia argentina condenas vinculadas al lavado de dinero de esta organización, de esta mega organización. Claro, claro. Por lo tanto, entender que hubo una infraestructura para 100 detenciones y otras 150 identificaciones es hablar de una parte minúscula. Si bien se buscó golpear la estructura en su parte más fuerte, en las cabezas de estos líderes, tenés que entender lo siguiente en cuanto a la investigación a esta hora. Más de 50.000 miembros activos solo en Brasil. Solo en Brasil, y de ahí a distintas estructuras. Comando Vermelho nace en la prisión de Ilha Grande, allí en 1979. Sí. Allí se funda, empieza a formarse toda esta organización en guerra con otras bandas de la misma región y de la zona, sí, pero que fija una estructura muy grande. Y desde la década del 80 empiezan sobre todo a copar territorio con el contrabando de cocaína. Es una de las puntas iniciales. Después, ¿cómo van ganando territorio? Extorsión, robo, secuestros, sobre todo robo y asaltos en bancos. Y el último detalle que tiene la banda y que tiene que ver con el sicariato en la estructura, sobre todo de la triple frontera y del control de la cocaína y el narcotráfico. Por eso la peligrosidad de una estructura que pisa fuerte en Brasil y que luego va ganando territorio, porque una estructura que se dedica a la venta de cocaína en su máxima ponencia dentro de Brasil, ¿por qué no ir copando los lugares donde se fabrica esa cocaína? Y así llegan a copar estructuras en Perú, sobre todo, y en Bolivia, las zonas donde más fuertes fueron ganando territorio para luego desembarcar con distintas partes de células de la organización en Venezuela, en Paraguay, en Argentina, en alguna estructura de Chile. Son muy avanzados en cuanto a ir copando territorio, y la mayoría de esto en un inicio con el lavado de dinero, es decir, algún miembro de la organización se muda a esos países, empieza a entablar conversaciones con bandas locales, las van haciendo propias, se van apropiando de eso y a la vez lavando el dinero de la banda para así establecerse económicamente como alguien muy fuerte dentro de los países donde van ganando territorio. Claro, eso debe potenciar la organización, ¿no? Claro. Una vez que lográs acceder a otro país y que pones en marcha todo lo referido al lavado de activos, que es muy complejo, que es difícil de determinar también muchas veces. La realidad es que uno tiene acá el detalle de la potencia. Esto es lo que se llama crimen organizado, ni más ni menos. Está sumamente organizado. A ver, Juli, para que vos te des una imaginación breve de lo que estamos hablando, nosotros acá en Argentina estamos hablando hace mucho del triple crimen de Florencio Varela. Uno de los prófugos detenido en Perú dice haber cruzado por Misiones a Paraguay y haber transitado la selva de Brasil. Toda esa zona la domina el Comando Vermelho. Nada más y nada menos. Por lo tanto, allí se hablaba de una connivencia de estructuras entre lo que podía ser el comando y lo que puede ser los pulpos de Trujillo en Perú. Por eso ya son megacárteles organizados, megabandas que están en contacto con megabandas de otros países y en estructuras que están
muy unidas en cuanto a lo que es el movimiento del narcoterrorismo, nada más y nada menos que eso, y eso es lo que están proponiendo en estos videos. Bien, vamos a seguir repasando más información, algo a lo que vos hacías referencia. Ahora te quiero preguntar algo, Fernanda, porque obviamente esto tiene un impacto a nivel nacional en Brasil muy fuerte, por más que uno podría decir, no es la primera vez que pasa este tipo de procedimientos, sobre todo en Río de Janeiro, pero en concreto, la verdad que ha escalado mucho en las últimas horas. Y de vuelta, esto no está ni cerca de haber terminado. Ni cerca, Julia. Además que esta es una decisión que toma el gobernador de Río de Janeiro, lo mencionamos anteriormente, Cláudio Castro. Él no va a la reelección, el próximo año hay elecciones allá en Brasil. Él va como candidato al Senado. Él es uno de los delfines del expresidente Jair Bolsonaro, que en este momento está privado de libertad. Y esto le genera una interna. ¿Por qué? Porque él apuesta a hacer una operación de este tipo, pero los resultados no son tan favorables como él esperaba, y por contraparte termina pidiéndole ayuda al gobierno central, a Lula da Silva, quien es la que responde, la mujer que ahora en territorio nacional está asumiendo en calidad de presidenta, porque Lula da Silva estaba de viaje en Malasia, Gleisi Hoffmann, que dice, ellos nunca nos pidieron ayuda. De haber sido así en ocasiones anteriores, nosotros hubiéramos estado del lado de la población, por supuesto que necesita la ayuda allá en Río de Janeiro, pero desmienten. Esto arma también toda una tensión en la interna, lo que va a ser muy difícil que llegue la ayuda de los militares directamente allá a Río de Janeiro. Claro, porque esto hay que organizarlo, y porque, por supuesto, si intervienen las fuerzas federales, no pueden intervenir de cualquier manera. Exactamente. Tiene que haber una estrategia, porque incluso podría ser hasta contraproducente. Y es un delito federal, por ende se mete desde la fuerza local a contener un delito federal, y se cruzan toda también la jurisprudencia que tiene cada una de las fuerzas en ese territorio. Leo, seguimos repasando, si te parece, los datos. Seguimos repasando. Me quiero concentrar en esto, para que tengamos en cuenta la dimensión de lo que estamos hablando. Esta no es una banda criminal normal, es prácticamente, casi uno podría decir, si se me permite y si se me perdona, una especie de institución criminal. Sí, a ver, una banda transnacional, porque domina los territorios de fabricación de la cocaína, Bolivia, Perú, hace epicentro en la ciudad más grande, en el país más grande, Brasil, donde empieza ganando primero las cárceles y luego las favelas. A ver, se cree que controlan por lo menos el 45% de las favelas. ¿Y por qué saben que las controlan? Porque en las paredes están escritos sus nombres. La C y la B corta, Comando Ormelo, o el lema Paz, Justicia y Libertad, que nace en la cárcel en Isla Grande, allá en el 79, cuando se funda la organización, como lema de comunicación entre quienes estaban allí. Y verla escrita en las paredes, en las distintas favelas, es una señal de territorio. Es quienes dominan ese lugar. Por eso, cuando su estructura empieza a ganar distintos países y distintas zonas, es donde empieza también una forma de entender cómo intentaron atacarla, o qué es lo que intentaron hacer en las últimas horas. Como decía Fer recién, parte del operativo dejó fuera a lo que son las fuerzas nacionales, las fuerzas federales, por temor a que se filtrara algún dato y no llegar a esos 100 cabecillas que buscaban, o esas personalidades importantes que estaban buscando. ¿Qué es lo que ocurrió? Que para encontrar 2.500 agentes que hicieran esos operativos, pusieron al mando de alguno de esos comandos, por ejemplo, a un joven policía que hacía 40 días había ingresado a la fuerza, lideró uno de los comandos. Ese joven policía está muerto. Hay un policía que fue ascendido el lunes, hoy es martes, está muerto. Era líder de otro de los grupos que iba hacia adelante. Claro, las bandas, mientras iban hacia alguna casa en la favela, los uniformados a detenerlos, iban copando, apropiándose de otras casas donde esos vecinos les guardaban las armas. No se las guardaban de buena onda, estaban cooptados y amenazados por la banda. Entonces se defendían, parte del comando, desde casas que los policías no tenían identificadas. Eso es parte también de los operativos que se vieron hoy, y por eso, fíjate las armas que fueron detenidas, que fueron incautadas durante algunos de los procedimientos. Estas armas las fueron encontrando en casas que no estaban identificadas como parte del comando, sino que eran casas donde se iban refugiando y donde iban ganando metros, en todo caso en la estructura, para poder contraatacar. El contraataque se dio mucho más tarde de estos operativos, cuando empezaron a copar carreteras, a utilizar medios de transporte para bloquear esas carreteras, y sobre todo en enfrentamientos cruzados donde terminaron pagando muchos vecinos que nada tenían que ver, y por eso hasta ahora hay heridos
que o estaban haciendo gimnasia o eran personas que iban caminando por la calle y que terminaron con heridas graves, algunos de ellos, y que están siendo atendidos en los hospitales, que también están en alerta, porque esos hospitales entienden, si hay delincuentes heridos, pueden copar los hospitales en busca de seguridad y de salud para los suyos. Bien, gracias, Leo. Tenemos una información también de último momento. Olha como é que tá isso aqui, irmão. Os caras aproveitaram que tá acontecendo essa confusão toda. Tentaram fazer um saque, irmão. Tentaram fazer arrastão dentro do Dom Atacadista, cara, aqui na Tararé. Irmão, gente pra caraca parada aqui. Y esto es una alerta en C5N. Veían ustedes recién imágenes de un supermercado allí en donde se daban los enfrentamientos. Ahora vamos a estar dándoles el detalle. Y esto es en una estación, la estación central justamente, donde también los pasajeros, bueno, enterándose de que esto se había desatado, esta verdadera balacera con granadas incluso, sobrevolaron allí los drones y también los helicópteros de parte de las fuerzas de seguridad. Bueno, todo esto ha generado realmente muchísimo temor, miedo y también pánico. Pánico en Río de Janeiro. Vamos a estar repasando. Sí, Fernanda, ¿me querés decir algo? Sí, Juli, quería agregar que está prácticamente cerrado todo en Río de Janeiro. Están suspendidas las clases en las escuelas y universidades. Algunos suministros básicos también están cortados. No están funcionando tampoco las estaciones de subte, no está funcionando el aeropuerto Guarulhos, que de hecho queda muy cerca de dos favelas, que es donde ocurrió esto, que lo vamos a revisar en unos minutos nada más. Así que prácticamente toda la ciudad paralizada, con barricadas, con el tránsito cortado, todo producto de lo que sucedió hace unas horas nada más. Bueno, atención, si alguien tenía algún tipo de idea de viajar a Río de Janeiro en las próximas horas, está cerrado el aeropuerto y probablemente los vuelos ya están cancelados a esta hora también. Después vamos a hacer una pequeña investigación sobre el tema. Lo cierto es que escuelas, autopistas también están clausuradas. El caso de las universidades también, y allí entonces todo detenido en Río de Janeiro a la espera de que lleguen las fuerzas federales. Este es el dato de último momento. Se espera allí que el gobierno nacional en Brasil autorice, podríamos decir casi el desembarco, lo estoy diciendo en un sentido figurado. Habrá que ver si también no es literal, de las fuerzas de seguridad a nivel federal, ya que las fuerzas allí de Río de Janeiro, las fuerzas de seguridad, bueno, han visto la represalia, y aparte hay amenazas de represalia por parte de este verdadero gigante en términos de lo que es una organización criminal como el Comando Vermelho. Ese es el detalle que podemos darle a esta hora, Leo. Sí, a esta hora hay un informe de la policía, sobre todo en Río, que habla de que están en el pico de la guerra, en el momento más extremo, donde piden a la gente, por supuesto, no salir de sus casas, claro, porque entienden que hay muchas personas que quedaron en el medio de la situación y por el terror a tomar servicios públicos están volviendo a sus casas caminando, y eso genera una cantidad de gente en la calle que los pone mucho más en peligro. Por lo tanto, genera un caos en las calles, así lo definen las autoridades a esta hora, teniendo en cuenta lo que han incautado hasta el momento, que lo califican como algo muy pequeño en torno a lo que fueron a buscar. Tenían la expectativa de algo mucho mayor. Mirá. Pero, mira, vamos a pasar ahora a ver el mapa para que nos demos una idea a ver, de lo que hablamos en cuanto a lo que es Río. Y es importante porque seguramente muchos de ustedes han estado en Río de Janeiro. Es clásica la zona de Copacabana, ¿no? Una de las zonas históricas, el caso de Botafogo, pero esto ¿dónde está pasando? Bueno, a ver, para que te des una idea, el último informe hecho de narcoterrorismo allí en la zona de Río es de 2020. Por entonces había 7 millones en Río de Janeiro de personas viviendo, y se estipulaba que por lo menos el 20% pertenecía a la estructura del Comando Vermelho.
20%. El 20% de los 7 millones de habitantes de ese entonces, Sí. según un informe que hizo la Universidad Fluminense, Sí, casi 1,5 millones de pertenecía a la estructura. Casi 1,5 millones de personas en distintos roles de la estructura, Sí. pero en cada una de las favelas y en cada uno de los puntos marcados en el mapa hay algún punto de control de lo que es el comando, sobre todo aquí. Fíjate en que estas dos favelas... Es como una especie de curva, ¿no? Esto es una especie de cerco cerco. hacia lo que es la parte de donde dice Río de Janeiro, es toda una especie de cerco. Claro, porque toda esta zona está con morros, ¿no? Sería Bueno, un poco donde está la población. lo que te da la estructura de esta organización Sí. tiene que ver con el encierro de las autoridades, si se quiere, con el encierro de la fuerza. Porque la estructura sí tiene lugar de fuga. Ellos Sí pueden tiene salir, espacio pero no la fuerza de de seguridad. salida. decís. Pero las fuerzas de seguridad a esta hora empiezan la batalla de aquí hacia el lado de las favelas donde ellos dominan, donde domina el comando. Es decir, de alguna forma, la estructura militar de Brasil fue a jugar de visitante, fue a pelear la estructura de las favelas. Un territorio que en más de una oportunidad desconocen y por supuesto no controlan. Ese es el peligro hasta ahora y ese es el informe que está dando la Policía Militar de Brasil. Porque se encuentran con la situación de que, dicho criollo, vinieron a pedirnos ayuda cuando la macana ya estaba hecha. Porque la estructura de la Policía de Río dice, no quisimos filtrar información a las grandes autoridades por temor a los contactos. Es decir, están revelando de alguna forma que hay contactos muy por encima Sí. y están hablando directamente de una guerra que tiene que ver Río con Brasil, por decirlo de alguna forma, una guerra política. Es extraño lo que estás planteando porque en general lo que se entiende es que las cuestiones de narcotráfico son las fuerzas federales las que se encargan y muchas veces la presunción es que las fuerzas locales son mucho más fáciles de cooptar por parte de las organizaciones criminales que las fuerzas federales que obviamente trabajan en otra órbita. Por Excepto- lo mismo está tan tenso en este momento. Claro, excepto que tengas un gobernador bolsonarista que quiere ir en contra de la estructura del país. Y que justamente pensaron que tenían todas las capacidades para poder arremeter en estas dos favelas Sí. que estamos viendo. Son las dos que están ahí arriba que mostraba Leo. La favela Peña, Peña y y Alemão. Ah. Ellos llegan ahí y no contaban con que existiera tanta inteligencia por parte del Comando Vermelho. Ellos aparecen con estos drones que tienen lanzabombas, que incluso atacan a los policías. Y era algo que no estaba hecho dentro de la inteligencia al momento que ellos se meten Sí. en estas favelas. De hecho, en la hora que ellos se van a meter a las favelas es supuestamente en el horario donde aquellas personas que pertenecen a las bandas narcos salen a hacer esta especie de rastrillaje, roban cuando las personas están en la playa o caminando por el centro y luego vuelven. Bueno, estaba todo bastante dateado y eso significa que también tenían mucha información desde adentro. Bien, bien. Bueno, Leo, ahora me mostrás de vuelta dónde están, cuáles son los focos más importantes, dónde están las bandas criminales. Tenemos una información de último momento. Y esto es una alerta en C5N, hablamos de esta verdadera masacre en Brasil y en este caso una información de último momento que está señalando que se está militarizando todo Río de Janeiro, que se está militarizando las calles de Río por posibles atentados, Leo. Informe de la policía a esta altura en Río de Janeiro hablan de que podrían tener el dominio de alrededor del 23% del área frente a una estructura de casi el 49% del comando. Es decir, está en clara diferencia la policía de Brasil porque tiene mejor organización el comando a esta hora. ¿Por qué entienden que tiene mejor organización? Porque, por ejemplo, una de las estructuras que domina es la señal pirata de internet en todas las favelas. Es uno de los territorios que domina con mucha tranquilidad el comando. Por lo tanto, tienen un sistema de comunicación
Sí. y de ingreso mucho mayor. Parece un chiste lo que estamos contando, perdón, pero... O sea, ellos tienen acceso a internet tienen acceso y la a fuerza de internet, seguridad donde las fuerzas de seguridad probablemente no los tengan, pero además, por ejemplo, cuando nos preguntamos por qué las explosiones y por qué toda la circunstancia alrededor, el informe de las fuerzas dice que en las favelas el 90% de la venta de bombonas de gas, es decir, de garrafas, Sí, pertenece a la estructura narco del comando. bien. Y así se van conociendo detalles a esta hora de investigaciones que tienen que ver con cómo se mueven en las barriadas y cómo aquellos que llamamos más de una vez en bandas aquí, satélites, soldados y demás, Sí. están respondiendo directamente a la estructura del narco y no a lo que fue a buscar la policía más temprano, que tiene que ver con la justicia, con la seguridad y con llevarse por delante esta estructura narcocriminal que a esta hora no la pueden controlar.